La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de meningitis. Cuando hay epidemias de meningitis, ¿qué es la meningitis? ¿Podemos evitarla de alguna manera? Bueno, todo lo que las interrogantes y todas las preguntas que tenemos vos y yo vamos a descubrir hoy aquí con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya, que es especialista en infectología pediátrica. Y atención con estos datos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la meningitis es una de las 10 afecciones principales del ser humano. Sus estadísticas indican que en periodos no epidémicos el 25% de los afectados son menores de 1 año y el 50% menor de 3 años. Por eso es fundamental concienciar de esta enfermedad. Es causa de muerte en niños de todo el mundo sin distinción de raza, nivel económico o sociocultural. Y como estamos en nuestro país sobre este tema, vamos a hablar con la doctora Soraya Araya, especialista en infectología pediátrica. Y nosotros comenzamos el programa agradeciendo, porque es de bien nacido ser agradecidos, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, el trabajo, los compañeros de trabajo. Le agradecemos a las empresas que están apoyando a nuestro programa y le agradecemos también a nuestros patrocinadores, por supuesto, a los médicos profesionales que vienen hasta aquí, nos brindan 1 hora de su valiosísimo tiempo y todo su conocimiento. Y evidentemente yo te agradezco a vos que estás del otro lado acompañándonos aquí en El Doctor en Casa. Hechos los agradecimientos, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida voy a recibir a nuestra invitada, la doctora Soraya Araya, especialista en infectología pediátrica. Muy bien, y ya estamos con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es especialista en infectología pediátrica. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar contigo. Muchos saludos a todos. Bueno, un placer tenerla acá y vamos a hablar un poquito del tema de meningitis. Y me gustaría que nos expliques un poco qué es la meningitis y por qué los niños son más afectados por esta enfermedad. Bueno, la meningitis es la infección del sistema nervioso central de las leptomeninges. Pueden ser virales o ser bacterianas y son sumamente importantes porque pueden producir daño en el niño, pueden producir como secuelas retraso mental, sordera y afecta a los niños menores de 5 años en mayor proporción. Bueno, ¿por qué aparece la meningitis? Porque de repente hubo años que habían como un brote de meningitis y es muy contagioso, ¿verdad? Sí, la meningitis, como dijimos, puede deberse a infecciones por virus o a infecciones por bacterias, por hongos o parásitos. Las más frecuentes son las virales, que generalmente se dan con mayor frecuencia en la temporada de la primavera al verano, donde circula el enterovirus, que puede producir dolor de cabeza, fiebre, inclusive convulsiones. Pero hay ciertas temporadas del año donde circulan ciertas bacterias como el neumococo o el meningococo, que más frecuentemente se ven durante el invierno, que pueden producir infecciones severas, graves, importantes. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un material preparado por el equipo de producción. Vamos a ver ese material, por favor.
Causas. Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales que generalmente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones meningíticas bacterianas son extremadamente graves y pueden producir la muerte o daño cerebral, incluso con tratamiento. La meningitis también puede ser causada por irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos, tumores. La mayoría de las meningitis virales se debe a enterovirus, que son virus que también pueden causar enfermedad intestinal. Está correcto, ¿verdad? Correcto. Me gustaría agregar, generalmente genera mucha duda, mucho temor en los padres cuando un hijo tiene síntomas que pudieran relacionarse con meningitis. Como ya lo habían mencionado en el material, las más frecuentes son las virales. Por lo general son benignas las infecciones virales, a no ser que estuviera envuelto el herpes virus. Cuando se trata de una meningitis por herpes virus o una encefalitis herpética, allí sí la gravedad puede ser mayor. Y existen modos de poder evitar las meningitis que quizás podemos hablar de ello más adelante. Sí, por supuesto. Bueno, y los síntomas que cómo una mamá o un papá pueden, o el médico mismo, ¿verdad? Pueden decir, bueno, posiblemente puede ser que sea meningitis. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas principales son: el paciente presenta fiebre, presenta dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, por lo general, no disminuye su intensidad con el uso de analgésicos, puede presentar en ocasiones convulsiones, a veces puede presentar alteraciones de la conducta o de la emotividad, y el paciente presenta algo que se denomina meningismo o rigidez de nuca. Cuando un paciente presenta todos estos síntomas y a ello se agrega vómitos, debe consultar en un servicio de urgencias, porque ahí se hace prioritario descartar la posibilidad de que el paciente tuviera una meningitis. Es como es el tema del cuello, el cuellito duro, ¿verdad? Que no pueden mover. Se hace una exploración en el niño, se flexiona la cabecita del niño o del adulto, dependiendo de la edad de la persona que está enferma, y generalmente uno encuentra una ligera rigidez, el cuello no se puede flexionar, o si uno lo flexiona, el paciente refiere dolor. Bueno, interesante saber ese punto así. Nosotros vamos a seguir hablando con nuestra invitada de este tema. Queremos saber cuántos niños hay ahora con meningitis. ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Es el momento? ¿Es la estación o no? Bueno, esta es la estación de circulación del enterovirus. Sí estamos en los departamentos de urgencias recibiendo muchas consultas de niños con síntomas referentes y que orientan hacia el diagnóstico de una meningitis. Por fortuna, la meningitis por neumococo y la meningococo, que son las más temibles, esas no se están presentando en una cuantía mayor, o sea, no estamos enfrentando una epidemia y ningún brote de meningitis. El año pasado tuvimos 7 casos de meningitis por meningococo y en lo que va del año meningitis por neumo sí hemos tenido superando la quincena de casos, pero por fortuna con diagnóstico oportuno y tratamiento apropiado. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y cuáles son los primeros auxilios, por decirlo así, que un papá o una mamá pueden tener con su hijo en el momento que lo ven, que está con fiebre, que le duele la cabeza, y sobre todo si con el tema del cuellito que no se puede mover o si se mueve, le duele? Bueno, para calmar la fiebre pueden dar paracetamol, para calmar los vómitos pueden dar antieméticos, pero inmediatamente deben llevarlo a un servicio de urgencias. En el servicio de urgencias o en el consultorio, el médico que lo valore le va a pedir un hemograma para saber si está frente a una meningitis viral o bacteriana, y le va a pedir un estudio que se llama punción de líquido cefalorraquídeo, le va a pedir el citoquímico del líquido. Ese es un análisis que las mamás deben saber, no es un análisis que va a generar alguna secuela en el niño, al contrario, nos va a ayudar a definir la causa y nos va a ayudar a definir la duración del tratamiento. A través de esa punción, los bioquímicos observan el líquido
y nos dan las características del mismo. Eso nos va a decir si es viral, si es bacteriano, si es por hongos, nos va a decir si estamos frente al meningococo, si estamos frente al neumococo, y podemos agregar y pedir PCR en el líquido cefalorraquídeo, que ya se está haciendo en Paraguay. Se pide PCR para herpes virus y para enterovirus, y uno puede saber inclusive y llegar al diagnóstico certero de la patología. Claro. Bueno, ¿y el pronóstico de los niños que tienen meningitis cuál es? Bueno, el pronóstico. Paraguay hizo un trabajo de investigación bastante interesante al respecto que se presentó en el extranjero. Los pacientes que ingresan con antecedentes de convulsiones o que tuvieron fiebre persistente y que llegan al servicio de urgencias chocados. Chocado quiere decir con la presión baja, con un mal llenado, con signos de deshidratación. Esos pacientitos tienen peor pronóstico y una alta chance de tener alguna secuela. Un 30% de quedar con secuela auditiva y una chance elevada de fallecer si se trata de una meningitis por neumococo o por meningo. Pero si el paciente consulta tempranamente, no hubo convulsiones persistentes, no llegó con el sensorio alterado, es decir, tuvo un buen Glasgow, no llegó muy dormidito, y al hacer la punción lumbar el líquido no está muy alterado, la chance de que el paciente se recupere es alta y la probabilidad de que quede con secuelas es baja. Así que ni bien la madre o el padre sospeche que su hijo está con esta patología, si la consulta es oportuna, se puede mejorar el pronóstico. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte vamos a seguir, vamos a ver todo el material preparado por el equipo de producción y vamos a hablar de este tema que es tan interesante. Volvemos ya. Continuamos, estamos con la doctora Soraya Araya, especialista en infectología pediátrica, hablándonos justamente de meningitis. Y me contaba en el blog anterior de que habían hecho un estudio interesante y que presentaron ese estudio, ¿verdad? A ver si puedes contarnos un poquito más. Sí, ese trabajo había sido realizado por el equipo colaborador del profesor doctor Antonio Arbo y se había presentado en la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Allí se había determinado que cuando el paciente ingresa con un Glasgow menor de 12, eso quiere decir, para que las madres comprendan, el niño entra dormidito, no responde bien a los estímulos, en el líquido cefalorraquídeo tiene proteínas muy elevadas, el paciente ingresa con convulsiones persistentes, la mortalidad y la severidad aumenta significativamente. Y ese trabajo tuvo una mención en el extranjero y sería interesante que las madres supieran para poder tener en cuenta cuándo su niño está con un cuadro extremadamente grave y cuándo no. También me gustaría decir a las mamás que existen maneras de prevenir las meningitis. Cuando se trata de meningitis virales, no hay tratamiento específico que un compañerito de escuela deba tomar, pero cuando se trata de una meningitis bacteriana y hubo contacto quiere decir que el niño o la persona adulta estuvo cercanamente al paciente enfermo durante al menos 4 horas al día, de 5 días de los 7 días de la semana, esta persona, si es que el paciente se determinó que tuvo una meningitis por meningococo o por hemófilus, puede evitar tener la meningitis si recibe unos antibióticos a los cuales se denomina quimioprofilaxis, y estos antibióticos se toman para el meningococo por el lapso de 2 días y para el hemófilus por el lapso de 4 días, y así se evita que la persona que estuvo en estrecho contacto adquiera la enfermedad. Eso lo deben saber en caso de que haya algún brote en las escuelas, algún brote en las guarderías o algún brote en lugares cerrados. Claro. Bueno, eso es interesante porque de los 5 días, 4 horas cada día. Sí. ¿Verdad? Si tuvieron el contacto, o sea, ¿eso qué son? Los nenes que están en las guarderías o en el colegio. Sí. O que están en gente que trabaja con otras personas. Estamos hablando de niños porque ella es pediatra, pero en general es ese el tiempo de contacto, no si de repente uno le saludó y estuvo un ratito con alguien que después nos enteramos que tiene meningitis. Exactamente. Eso no, sino eso que no. Tiene que ser algo ya prolongado. Sí, eso cuento porque a veces hay
mucha dificultad, mucho temor, histeria colectiva Claro. cuando surge un caso en un colegio. Los compañeritos de grado que están en contacto cercano, que en un contacto estrecho de 4 horas en el día durante 5 días, eso sí. Pero aquel que le saludó, que se cruzó en el colectivo o que estuvo en el recreo un ratito con el niño, no precisamente debe tomar la medida como profilaxis. Claro. Pero es interesante saber, yo no sabía eso, de que hay para las personas que estuvieron en contacto una manera de evitar con el tomar estos antibióticos. Sí. Que solamente los médicos recetan, sí, tiene razón, para evitar que haya automedicación. Entonces, si hubo un antecedente, alguien se enteró de que algún compañero de trabajo o algún contacto estuvo internado por una meningitis, uno debe averiguar o llamar a la profesora al colegio para saber si se trata de meningitis por meningococo o por hemófilus, y si se determina que es por esta causa, los niñitos que estuvieron en contacto deben acudir a un pediatra o a un departamento de urgencias, y los adultos que estuvieron en contacto cercano y que duermen en la misma casa también, y ahí van a poder recibir la medicación para evitar adquirir la infección, la enfermedad. Perfecto. Ahora, sí. Perdón, si se trata de meningitis por neumococo o por enterovirus, en este caso no hace falta tomar ningún medicamento. Estas no necesariamente van a producir cuadros severos, y en este caso también no existe una profilaxis, un medicamento que uno pueda tomar para evitar adquirir la enfermedad. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos otro material que vamos a presentar, por favor. Tipos de meningitis. Meningitis vírica suele implicar mucho menos peligro para la vida del paciente. A este tipo también se le conoce como meningitis aséptica. Hay varios tipos de virus que son capaces de provocar un cuadro de meningitis. Los más frecuentes son los llamados enterovirus, pero también es importante el virus del herpes simple. Meningitis bacteriana es la forma más conocida de la enfermedad. Los diferentes microorganismos que pueden provocar este tipo de infección dependen de la edad del paciente y de otros factores como, por ejemplo, el estado del sistema inmune del enfermo. Su mal funcionamiento implica una mayor predisposición a padecer infecciones. ¿Está correcto? Está correctísimo. Me gustaría agregar una Sí, por cosita favor. también. Aquellos pacientes que tienen alteración del complemento o que por alguna razón se les ha tenido que quitar el vaso y tienen asplenia, o aquellos pacientes que tienen HIV, o aquellos que tienen alguna alteración de la inmunidad, o aquellos niñitos que tienen linfoma o que tienen leucemias, están más predispuestos a adquirir infecciones, sobre todo por el meningococo. Entonces, existen vacunas para este grupo especial, que son las vacunas antimeningocóxicas, que uno puede aplicar a los niños, administrar a los niños y también a las personas adultas. Como prevención. Como prevención, para evitar adquirir la infección. Y en los casos de invierno, que habíamos hablado en un programa anterior de las neumonías, el neumococo, que puede generar neumonías, también puede ser causa de meningitis, y por fortuna también existe vacuna para evitar la infección, que es la vacuna antineumocóxica, que el Ministerio de Salud la tiene y que también los padres pueden optar por la misma en el sector privado. Bueno, el neumococo es el mismo que produce neumonía y también meningitis. Sí, el neumococo puede producir neumonías y puede producir meningitis. El meningococo, en cambio, puede producir sepsis, puede producir meningitis y puede producir meningococcemia sin meningitis. El meningococo es catastrófico ver un niño con esa infección, provoca púrpuras, que son lesiones hemorrágicas en la piel, y provoca un cuadro realmente llamativo y severo. Entonces, aquellos que tienen esas características especiales que hemos mencionado deben optar a la inmunización y tener vacuna antimeningocóxica para los niños de alto riesgo. En otros países donde el meningococo circula todo el año y hay una situación de brotes persistentes, como sería en el caso de los países del África, como sería el caso de
Chile, donde circula mucho el meningococo W y el meningococo C, y el Brasil, en ellos sí ya su país ha incorporado como esquema de inmunización a todos los niños pequeños a administrar la vacuna antimeningocócica. En nuestro país, por fortuna, no tenemos esa realidad, entonces la inmunización contra el meningococo está reservada para los pacientes con alto riesgo o para aquellos que van a viajar a países donde hay alta circulación de esta bacteria. Por ejemplo, cuando la gente que va a viajar a Brasil, que en Brasil hay alta circulación de esa bacteria, ¿o no? Sí, en Brasil hay meningococo del grupo C, hay meningococo también del serogrupo de W, antiguamente llamado W135, que son los que circulan en mayor proporción. Y existen vacunas contra estos serogrupos, o sea que... Sí, pero una persona que va a viajar con su familia a Brasil, tiene que ir ya, o sea, el ministerio ya le obliga a ponerse esto, en el momento de viajar le preguntan si tienen estas vacunas, o es atribución particular de cada uno saber que existe la vacuna y prevenir. Para el Brasil es saber que existe la vacuna y prevenir, pero para viajes como lugares como la India o del cinturón del África, ahí es de rigor, obligatorio. Ya. Bueno, entonces le aconsejamos a la gente que vaya a Brasil con niños que puedan ponerse estas vacunas, ¿verdad? ¿Cómo se llama la vacuna? Existen varios nombres comerciales. Voy a dar los nombres comerciales para de todos ellos, que son, tenemos la vacuna Menactra, tenemos la Menveo, que son las que están disponibles en nuestro país. Como dijimos, no es de indicación universal, no hace falta que todos los niños se apliquen, sí aquellos con factores de riesgo, o a aquellos que van a viajar a áreas endémicas o a áreas donde hay alta circulación de la bacteria. Y siempre consultar con el médico. Y siempre consultar con el médico. Obviamente, eso es... Acá nosotros hacemos la entrevista, pero la consulta tenés que hacer vos, no es que tenés que anotar nomás lo que dicen para tomar ese medicamento o aplicarte esa vacuna. Bueno, tenemos otro material, vamos a ver. Síntomas. La meningitis viral ocurre con más frecuencia que la meningitis bacteriana y es más leve. Afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos menores de 30 años. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, fotofobia, dolor de cabeza intenso, cuello rígido, meningismo, agitación, fontanelas abultadas en los bebés, alimentación deficiente o irritabilidad en niños, respiración rápida. La fontanela es la partecita acá de arriba, ¿verdad? Es la que no se cierra del todo cuando son chiquititos. Sí, generalmente en los lactantes, en los pacientes menores de 1 año, cuando están con un cuadro de meningitis, eso se encuentra abombado, se encuentra tenso, el bebé está irritable, llora mucho y tiene periodos donde alterna su estado de ánimo, llora mucho o se duerme demasiado y uno no logra despertarlo, estimularlo para alimentarlo. Perfecto, bueno, pero el resto está, perfecto. Está todo bien, ¿verdad? El tema, estos son los cambios en el estado mental. Sí, se ve más frecuentemente por las meningitis por herpes virus. Puede haber inclusive cuadros psicóticos o cuadros que debutan como si fuera esquizofrenia. A veces el paciente puede tornarse violento o ver cosas, imaginar cosas, oler aromas que no hay en el ambiente. Entonces, estar alerta cuando se presenta este tipo de circunstancias, porque a veces esa puede ser la única manifestación más una fiebre aislada y el paciente está debutando con una meningitis por herpes virus. Y uno puede pensar que está mal de la cabeza y está teniendo, claro. Sí, y acudir tardíamente al médico y luego el paciente complicarse. Claro. Bueno, ¿cuál es el tema de la complicación de la meningitis? Porque hasta el momento estuvimos viendo los síntomas, todo, hay vacunas para prevenir. ¿Cuál es el tratamiento mejor? ¿Qué pasa cuando un niño ya tiene meningitis? ¿Qué se hace en ese momento? Cuando un niño tiene meningitis, se lo debe internar. Si se trata de una meningitis por herpes virus, uno puede administrar un antiviral que se llama aciclovir, que se administra por vía endovenosa.
Si se trata de enterovirus, solamente se lo hidrata, se les da analgésicos endovenosos, se les da antieméticos. Y si se trata de una meningitis por neumococo, se le da un antibiótico que se llama cefotaxima. Y si se trata de una meningitis por meningococo, también se le administra un antibiótico endovenoso que se llama cefotaxima también. Por fortuna en Paraguay no tenemos los serotipos resistentes a la cefotaxima, pero al cruzar la frontera, ir al Brasil o pacientes que estuvieron en México o en Estados Unidos, que retornan de esas zonas con el cuadro infeccioso, ellos sí tienen resistencia a las cefalosporinas y ellos sí requieren de cefotaxima más vancomicina para la medicación, pero para nuestro país sería cefotaxima solamente. Ahora, ¿cómo se sabe, tiene meningitis, cómo sabes qué tipo de meningitis tiene para medicarlo y para tratarlo? Sí, lo sabemos a través de las características del líquido cefalorraquídeo. Ah, ya. Sí. O sea, eso es lo primero, hay que Eso es lo sacar primero. ese líquido. Hay que sacar, se sacan unas ¿Cómo gotitas, se saca? Se le pone una anestesia al paciente, se le punza a nivel del espacio intervertebral, se le sacan unas pocas ¿En qué gotitas parte de la...? a nivel de la cresta sacra, y le voy a mostrar. Sí, por favor, ¿en qué parte de En la espalda? ¿Abajo? A nivel de la cresta, a nivel de la columna lumbar, se introduce una aguja que el tamaño es adecuado a la edad del paciente. Claro. El paciente no siente molestia porque se le pone un anestésico, se sacan unas pocas gotas, eso se manda a analizar, se hace algo que se llama citoquímico, algo que se llama cultivo y PCR. El citoquímico está en una hora, sí, y ahí podemos saber si se trata de meningitis viral o bacteriana. El cultivo está en 2 días, ahí nos confirma de qué bacteria se trata. Y la PCR está también en pocas horas y la PCR nos ayuda a determinar las etiologías virales. Es muy importante, a veces los padres se niegan al procedimiento, pero es muy importante que sí se lo haga, porque las características no solo nos dicen de qué germen se trata, sino que también nos dan el pronóstico. Si ese líquido tiene la glucosa, el azúcar demasiado bajo y las proteínas muy altas y la celularidad muy alta, eso nos indica que el pronóstico va a ser reservado y que las secuelas van a ser mayores. Entonces es muy importante contar con ese estudio. Claro, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos charlando. Muy bien, y nosotros seguimos acá charlando sobre este tema. El tema de la meningitis, cuando la meningitis le toma a una persona mayor, ¿es menos peligroso que cuando le toma a un niñito? ¿O cómo viene la mano? Bueno, siempre los extremos de la vida son los más riesgosos, o sea, el paciente menor de 2 años y el paciente mayor de 50 años son los que generalmente tienen la sintomatología más marcada y peor pronóstico. Ahora, el neumococo tiene una particularidad. El neumococo puede ser malo y agresivo en todas las edades y el meningococo cuando provoca meningococcemias sin meningitis es más grave a que si provoca con meningitis, sí, y la letalidad puede ser muy alta, puede superar el 30 al 40%. ¿Qué es meningococcemia? Sí, bueno, el meningococo, la bacteria, cuando pasa a la sangre, genera lo que se llama meningococcemia, cuando la bacteria se esparce por el torrente sanguíneo. Entonces, cuando un médico ve a un paciente internado, sea niño o adulto, con una infección por meningo, siempre se pregunta a sí mismo si tiene meningitis asociada o no. Si tiene meningitis asociada, la chance de que viva ese paciente es mayor a que si tuviera una meningococcemia sin meningitis asociada. ¡Increíble eso! Sí, a nosotros también siempre nos ha llamado la atención en medicina ese hecho, pero ¿hay alguna razón o todavía no se sabe el por qué? Se cree que esto sucede porque el sistema inmune no actúa de una manera apropiada. Si no tiene meningitis también
Si Sí. tiene solamente Meningococcemia. coccemia, el sistema inmune no actúa de la misma manera. Sí, quiere decir que su sistema inmune es un sistema inmune torpe que no pudo hacer frente a la infección y en este caso la mortalidad es mucho mayor. Por eso es que insistimos que en aquellas personas con factores de riesgo recurran a la inmunización y esta inmunización es mejor si se hace en las edades tempranas de la vida. Estados Unidos, por ejemplo, que es un país número 1 en cuanto a inmunizaciones, para ellos la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el hemófilus, la vacuna contra el meningococo ha sido prioridad y ellos lo incluyen en sus sistemas nacionales de inmunización. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos preguntas de la gente también, Sí. ¿verdad? Vamos a ver quién está ahí. Estamos en las redes sociales. Santiago de Limpio dice, hay personas que no son aptas para recibir la vacunación meningocócica. Bueno, más bien, en lugar de preguntarnos personas no aptas, deberíamos preguntarnos qué personas son aptas, quiénes son las que sí o sí deben recibir esta vacuna. Las que sí o sí deben recibir esta vacuna son los que tienen asplenia, los que tienen asplenia, Es que es asplenia. cuando el vaso se les ha retirado por algún accidente de tránsito que tuvo o por alguna enfermedad. Sí. Aquellos pacientes que tienen alteración del complemento, aquellos pacientes... ¿Qué es, perdón? Alteración del complemento. ¿Qué Sí, es? el complemento es un elemento que está en sangre que nos ayuda a defendernos de las infecciones. Hay ciertas personas que nacen con un déficit en su sistema inmune y el complemento no actúa. Entonces, en esas personas debe aplicarse la vacuna antimeningocócica sí o sí. También en las personas con alteración de la inmunidad celular. ¿Quiénes tienen alteración de la inmunidad celular? Los pacientes con cáncer, los pacientes con leucemia, los pacientes con linfoma, los pacientes con HIV. Entonces, las personas que tienen también implantes cocleares No me diga. también son personas candidatas a tener esta vacuna y aquellas personas que viajan a áreas endémicas. Entonces, para la realidad de nuestro país, la inmunización va enfocada a este grupo de riesgo. Este es el grupo de personas aptas para la vacuna. Perfecto. Bueno, entonces, pero no hay así alguna persona que diga Una no contraindicación. se puede poner la vacuna. No. No hay contraindicación. O sea, hay indicaciones para cierto tipo de personas Sí. por esto que estabas comentando, pero Sí. no es que alguien se pone y le pueda hacer daño a esa vacuna. Sí, los efectos adversos son mínimos. Fiebre va a presentar 1 de cada 1000 inmunizados, para dar un ejemplo. Claro, perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Melissa de Lu, que dice, si la vacuna contra la meningitis se aplica a los niños a partir de los 9 meses, ¿qué sucede si un niño contrae meningitis antes de esa edad? A partir de los 9 meses se le aplica. Bueno, hay 2 tipos de vacunas, las vacunas polisacáridas y las vacunas conjugadas. La conjugada, específicamente la Menactra, es la que se puede aplicar a partir de los 9 meses de edad, pero las polisacáridas se pueden aplicar a partir de los 2 meses de vida, solamente que acá en Paraguay tenemos disponibles las conjugadas. Y la conjugada... O sea, la de 9 meses. La de 9 meses. Por sí. eso que no se pone antes. Por eso es que no ponemos antes. Y esta vacuna tiene la ventaja de que genera memoria, a diferencia de la vacuna polisacárida que no genera memoria y tiene protección de rebaño. ¿Qué quiere decir protección de rebaño? Quiere decir, si muchas personas se aplican la vacuna, los demás que lo rodean dejan de portar la bacteria en su nariz, porque pueden haber personas sanas que no manifiestan nunca síntomas, pero que son portadores nasales de esta bacteria. ¿En serio? La aportación a nivel comunitario, a nivel nasal del meningococo es de un 15 a un 30%. ¿Y cómo se sabe si uno es portador nasal de una bacteria? Te tenés que ir a hacer el análisis. Hay que hacer el estudio del hisopado, pero para no crear mucho temor en la audiencia, no es necesario que se hagan el estudio, porque no todo portador enferma, pero sí es importante que esta vacuna elimina la aportación, tiene efecto rebaño y tiene efecto memoria. Efecto memoria, ahí, Sí. eso también quiero que nos expliques. Hoy Bueno. nos va a explicar todo lo que tenemos que entender. Bueno, gracias porque me gusta hablar del tema. Sí. Bueno, efecto memoria quiere decir que
Pasan 3 años y la vacuna sigue siendo efectiva, a diferencia de otras vacunas que tienen efecto bueno durante el primer año o segundo año que uno se inmunizó y luego el efecto disminuye. Y yendo a la pregunta de qué hacer exactamente si se enferma antes de los 9 meses, la respuesta correcta es ir a un servicio de urgencias, consultar oportunamente para que se le pueda dar el tratamiento apropiado, porque si el paciente recibe el tratamiento apropiado, la chance de que viva es alta. Bueno, fantástico. Bueno, y ahora justo quiero también hablar de eso. O sea, un niño se le detecta meningitis. Todo el mundo se preocupa muchísimo porque hablar de meningitis es hablar de algo bien grave, ¿verdad? ¿Cuál es no sé si hablar de posibilidad o cómo transcurre, se le interna, qué le hacen al niño y qué es lo que uno tiene que esperar? ¿Se puede recuperar? ¿Puede estar perfectamente bien dependiendo de quién la atendió, dependiendo del tiempo que llevó esa atención? ¿Cómo es eso? Bueno, usted ha dicho algo muy importante y muy interesante. Importa mucho el tiempo que tarda el paciente a acudir a la consulta. Un paciente que se hace su diagnóstico posterior a que 72 horas ha transcurrido la enfermedad, la chance de que quede con secuelas es muy alta. ¿Y cuáles son las secuelas? Puede haber absceso cerebral, puede haber sordera, puede haber retraso mental, el chico puede quedar con convulsiones persistentes posterior al alta. Entonces, eso es muy importante. La consulta temprana es un factor. Otro factor es el germen. No es lo mismo hablar de meningitis viral a hablar de meningitis bacteriana. Y entre las bacterianas, otra vez, hay bacterias que son campeonas en agresividad, que son el neumococo y el meningococo. Y hay otras bacterias que son más accesibles, podemos decir. Entonces, una vez que uno tiene el germen, una vez que uno sabe qué tan tempranamente el paciente consultó, lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la edad. Mientras más pequeño sea en edad del paciente o más anciano sea, mayor chance también de que tenga algo, o que quede con alguna secuela. En líneas generales, para que se sepa, la chance de morir por una meningitis a meningococo es de un 30 a un 40%. Y en comunidades con buena inmunización, esto puede ser de un 20% a un 15%, pero la chance igual sigue siendo alta. Y comunidades que estén inmunizadas, ¿nosotros somos una comunidad inmunizada o hay lugares de Paraguay que sí, lugares que no? Bueno, contra el neumococo sí estamos inmunizados porque el Ministerio de Salud ha dispuesto el esquema de inmunización obligatorio contra el neumococo. Meningococo, no todas las personas con factores de riesgo se hacen la inmunización. Uno, porque es una vacuna que no hay en el Ministerio de Salud y que es muy cara. Entonces, nuestro país tiene una particularidad también. Tiene áreas o bolsones donde la inmunización no llega, pero no por falta de disponibilidad o disposición del Ministerio, sino porque hay el mal concepto o mala creencia de que las vacunas hacen daño y que uno no debe vacunar a los hijos. Claro. Bueno, y hablando de eso, que sabemos que no es así, pero si por ahí alguien está viendo el programa y cree todavía en la historia esta de las vacunas que hacen daño, ¿qué le decís, doctora? Bueno, les digo como pediatra y como mamá que deben preocuparse porque la cartilla de inmunización de sus hijos estuviera al día. Es obligatorio que tengan la vacuna pentavalente que les va a proteger contra las meningitis por el hemófilus, la vacuna contra el neumococo que les va a proteger de las neumonías y que les va a proteger de las meningitis por el neumococo. Y en aquellos casos que tienen hijos que se enferman más frecuentemente, se internan más de lo común, acudir junto a un pediatra de cabecera que les oriente y les haga los estudios para saber si se trata de un niño de alto riesgo, para ver si se beneficiaría de la vacuna antimeningocócica. Y no teman a las vacunas, es más temible la enfermedad, las consecuencias y las secuelas que puede dejar. Así mismo, bueno, súper clara la doctora Soraya Araya.
no hay que tenerle miedo a las vacunas. O sea, a la aguja puedes tenerle miedo, ¿verdad? Porque te pincha un poquito, pero a las vacunas no. Las vacunas están, porque hay toda una historia, hay gente que dice, tengo amigos, ¿verdad? Que dicen eso de que no hay que ponerse, que no hay que ponerle. Y al contrario, gracias a Dios estamos viviendo en este momento donde hay vacunas, donde se descubren tantas cosas a nivel científico que la salud puede ser, o sea, podemos prevenir mucho y se puede curar también muchas enfermedades, pero hay que inmunizarse, hay que vacunarse. Sí, y una cosita que me gustaría agregar, con la meningitis hay una cuestión muy importante. La meningitis no respeta edad, no respeta estrato social ni nivel económico. Seas rico, seas pobre, corres el mismo riesgo de adquirir la infección, entonces mejor evitarla. Claro. Y esto puede estar en cualquier lugar, ¿no? Es así en ciertos barrios o en ciertos lugares o ciertos grupos socioeconómicos, ¿verdad? Sí, o sea, esto puede puede estar en cualquier lugar. Sí, es verdad, puede estar en cualquier lugar. Bueno, a cuidarnos entonces, pero siempre consultar con el médico, por favor, eso es importante. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta vamos a estar reiterando otra vez los síntomas para tener bien clarito, doctora, ¿te parece? Me parece bien. Dale, genial, volvemos enseguida. Muy bien, estamos en la parte final del programa con nuestra invitada, la doctora Soraya Araya. Ella es especialista en infectología pediátrica y tenemos tiempo todavía en este último bloque. Entonces yo quería volver a repasar un poquito cuáles son los síntomas de un niño. Vamos a hablar de niños, o sea, los síntomas son iguales en niños y en adultos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en los niños porque nuestra invitada es pediatra. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro bebé, porque desde bebé pueden tenerlo, o un niñito un poco más grande está con meningitis? ¿Qué síntomas son? Son cambios de humor, puede haber irritabilidad y el paciente de la irritabilidad pasa a la somnolencia. En algunos casos puede haber alteración de la conducta, puede haber fiebre, dolor de cabeza. El dolor de cabeza no cede con la ingesta de analgésicos. Hay vómitos. El niño o el adulto que está con meningitis se queja de que el dolor aumenta cuando mira hacia la luz. Puede haber también deterioro del sensorio, o sea, el paciente queda como dormido y en algunos casos, cuando la infección está muy avanzada, puede estar comatoso. Puede haber convulsiones. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, y cuando son bebés, ¿cómo te das cuenta de eso? Cuando es más grande te dice, ay, no puedo ver la luz, ay, me duele acá, me duele allá. El bebé llora. Cuando son bebés, uno se da cuenta porque el bebé duerme más de lo habitual o está irritable, uno trata de calmarlo, no se calma, hace fiebre y la fontanela, que es lo que habíamos explicado de la parte superior de la cabecita, está tensa. Normalmente la fontanela está suave y deprimible y en el caso de una meningitis está tensa, como una pelota muy inflada. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todo esto porque estos síntomas uno puede decir, ay no, está irritable porque le va a salir un diente, por ejemplo, al bebé, o a un niño más grande, ¿verdad? O le duele la cabeza y seguramente se golpeó, no sé. Y las 72 horas son, o sea, las primeras horas son muy importantes. Las primeras horas son muy importantes. Se ha visto que mientras más tempranamente consulta al paciente, más tempranamente se establece el diagnóstico y se inicia el tratamiento, el pronóstico es mejor. Bueno, entonces, y 72 horas es muy poco, o sea, uno hasta que vos te das cuenta de que eso no es fiebre nada más, de que no es que le va a salir un diente y por eso está irritable, o sea, es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. A veces los niños pueden tener antecedentes de dolor de oído previo, recibió el tratamiento para una infección de oído y días después o semanas después empieza el dolor de cabeza. Las otitis pueden complicarse con meningitis. Las neumonías, cuando la madre no da el tratamiento de manera regular, lo da de manera irregular, también pueden complicarse con meningitis por neumococo. Y a veces la que no te da tiempo para actuar y es rápida, veloz y feroz es la meningitis por meningococo.
Esas pueden dar lesiones en piel tipo petequias, que son puntitos rojitos que aparecen en la piel, y un estado general muy deteriorado. El niño luce mal. Bueno, como nosotros los padres, que no somos médicos, no vamos a poder detectar, o sea, yo le pregunto a la doctora, pero todo esto uno puede decir, ay no, tiene tal cosa, ay le picó un bichito, ay tal. Entonces, la solución es cuando tu niño está así, ir a consultar con un médico, que es el que sí va a poder discernir realmente si es una fiebre nada más o si es meningitis. ¿Es así, doctora? Es así, categórico. Bueno, y entonces y acuérdense el tema de los días, o sea, más de 3 días antes tiene que ser, ¿verdad? Antes, lo primero, apenas esté algo raro, hay que llevarlo al médico, hay que hacerse tiempo, porque puede, ojalá no sea, y puede ser nada más que una fiebre. Cierto. Pero por llevarle, y muchas veces la gente dice, no, pero si tiene una fiebre, más le doy algo, ¿para qué le voy a llevar? Pero a lo mejor justamente no es fiebre y vos estás salvando a tu niño llevándolo al médico a tiempo. Es verdad. En síntesis, me gustaría decir a las mamás que invertir tiempo en los hijos nunca es una pérdida de tiempo. Inviertan el tiempo en las consultas de control, en las consultas cuando están enfermos y sobre todo en la vacunación. Perfecto. Doctora, le queremos agradecer su presencia en el programa. Tan amorosa es la doctora, no podía no ser pediatra, ¿verdad? Porque es toda así tiernita. Muchas gracias, doctora, por estar acá con nosotros, como siempre. Ella es especialista en infectología pediátrica, toda una persona muy importante y con mucha experiencia en este tema, la doctora Soraya Araya. Muchas gracias por tu presencia. Un placer compartir contigo y con la audiencia. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.